Bueno, entonces, lo que nos faltaría ver hoy es cerebelo, ¿sí? Y todo esto, que no hemos visto nada, meninge, sistema ventricular y vascularización del encéfalo, ¿sí? Lo vamos a hacer lo más resumido posible, porque después tenemos que ver médula, ¿sí? Y se hace muy largo. Y ustedes se cansan y después ya no escuchan más. Bueno, cerebelo, ¿sí? ¿Dónde está ubicado? En la fosa posterior del cráneo, ¿sí? En la fosa más posterior, en la fosa cerebelosa, por debajo del lóbulo occipital del cerebro, ¿sí? Y por detrás del tallo encefálico, del que hemos venido hablando todos estos días atrás, ¿sí? ¿Vamos bien hasta ahí? Unido al tallo encefálico, que también lo habíamos visto, por medio de los pedúnculos cerebelosos, ¿sí? Que eran 3 pares. 2 que correspondían al mesencéfalo, 2 que corresponden a la protuberancia y 2 que corresponden al bulbo raquídeo. Esto que ven ahí es un corte del tallo encefálico, ¿se acuerdan? Esto, ¿sí? El tallo encefálico sería hasta ahí. ¿Esto qué será? ¿Alguien se acuerda? Los tálamos, ¿sí? Con el núcleo caudado también, ahí. Sí, los tálamos. Entonces, esto es tallo encefálico. Y acá se ven los 3 pedúnculos seccionados, para poder separar el cerebelo que lo estamos viendo del otro lado. Es como que si se hubiera abierto como un libro. ¿Sí? Entonces, de un lado vemos lo que sería la cara antero-inferior del cerebelo, y del otro lado estamos viendo la cara póstero-superior del tallo encefálico. ¿Sí? ¿Se ubican? ¿Sí? Entonces acá vemos pedúnculo cerebeloso superior, pedúnculo cerebeloso inferior y pedúnculo cerebeloso medio, que corresponde a la protuberancia. ¿Sí? Acá los vemos seccionados también. Si ustedes imaginan el cerebelo, sería, ¿ver la forma que tiene? Como una U, como una herradura, pero que están en contacto las 2 ramas de la herradura. ¿Sí? El gordito sí está como cerrado. Entonces, si lo vemos de lateral, vamos a ver que hay una fisura acá bastante grande, ¿sí? Y si lo vemos desde posterior, ahí está, unido al tallo encefálico, vamos a ver que hay un hemisferio lateral, el otro hemisferio lateral y un hemisferio intermedio que se denomina vermis, ¿sí? El vermis, que quiere decir lombriz o gusano, está separando a los 2 hemisferios laterales. Pero a su vez, a ver si acá se ve, o me cambia de diapositiva, no, ¿ven? Hay fisuras o surcos que me están dividiendo, ahora vemos todo, ¿sí? Que están dividiendo en lóbulos. Entonces vamos a tener una fisura o surco primario que divide el lóbulo anterior del lóbulo posterior. Esto de acá sería esto, acá arriba, ahí, donde está la flechita del cursor. ¿Se ubican? ¿Sí? Lóbulo posterior sería esta parte más amplia, que queda bien mirando hacia posterior. Y el último lóbulo, a ver si aparece otra animación, ahí el otro surco, es el flóculo nodular, que acá se ve apenas, que estaría ubicado acá adelante también. O sea que el lóbulo anterior y el flóculo nodular quedarían más hacia anterior que el lóbulo posterior. ¿Se entiende? ¿Sí? Bien. Esto que está en amarillo sería el vermis, o la parte media, y los hemisferios laterales. Y si nosotros pudiéramos verlo por transparencia, vamos a ver que tiene en su interior núcleos grises, como tiene el cerebro, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando vimos hemisferios, veíamos todos los ganglios de la base o núcleos grises? Acá también vamos a encontrar que hay núcleos grises. Y la disposición de la sustancia blanca y gris es análoga a la del encéfalo. Gris en la corteza y en los núcleos, y blanca por dentro, ¿sí? Ya lo vamos a ver. Entonces vamos a tener estos núcleos más grandes y más laterales que se llaman núcleos dentados, que ahí se los ve como si fueran una masa compacta, pero después en un corte vamos a ver que no es así, que es una lámina plegada, por eso se llama núcleo dentado.
Y también tenemos estos dos núcleos que corresponden a los núcleos interpuestos, ¿sí? Y después tenemos los núcleos fastigios, ¿sí? ¿Ven la disposición de la sustancia? Gris en la corteza, blanca en el interior, y también después cuando veamos otro corte, ¿este qué corte es? Sagital, perfecto. Ese es un corte sagital, ¿sí? Entonces, lo que se ve acá es que la sustancia blanca no forma un centro oval como formaba en el cerebro, digo, en los hemisferios cerebrales, sino que está como mucho más plegada la corteza del cerebelo. Entonces, la sustancia blanca queda con ese aspecto de hojitas, ¿sí? O folias, como se le llama, y da esa imagen, o se le dice que se asemeja al árbol de la vida, ¿sí? La sustancia blanca del cerebelo. Fíjense, acá esto está cambiado, chicos. Acá está mal. Paleocerebelo es este y este es el neocerebelo. Si nosotros vemos un corte sagital, otra vez vamos a ver los lóbulos, ¿se acuerdan? Lóbulo anterior, lóbulo posterior y flóculo nodular. ¿Sí? También se le llama arquicerebelo porque es el que aparece o se forma primitivamente. El paleocerebelo, que es este, y este que es el neocerebelo. ¿Sí? Así se le llama también a esos tres lóbulos que habíamos visto como anterior, posterior y flóculo nodular. Y ahora vamos a ver qué funciones cumple cada uno. El arquicerebelo, o lóbulo flóculo nodular, ¿sí? Es el que recibe información propioceptiva, es decir, el que nos está dando la idea de nuestra posición del cuerpo en el espacio. ¿Sí? Y también va a estar relacionado con el control del equilibrio. El cerebelo es el que controla nuestro equilibrio, es la función más grande que tiene, ¿sí? Y con el tono muscular y la postura, que eso le corresponde al paleocerebelo, o sea, al lóbulo anterior, ¿sí? El tono muscular y la postura está regulado por todos los músculos posteriores, los que nosotros conocemos como músculos antigravitatorios, o sea, los que nos sostienen en contra de la gravedad, ¿sí? El tono postural, cuando nosotros estamos parados, se está regulando permanentemente, sobre todo si estamos cambiando de posición. Y si estamos de pie en una posición estática, después de un tiempito, ¿vieron cuando tienen que estar, o les tocó alguna vez en la primaria estar en los actos, paraditos firmes ahí con las manos al costado o atrás, pero quietitos? ¿Vieron que está un ratito y se empiezan a marcar y se empiezan? Sí, el tono postural va regulando todo el tiempo para que no se agoten los músculos. Y el neocerebelo, que sería el lóbulo más posterior, es el que va a estar encargado de la coordinación de los movimientos. Y todo lo que sea movimientos coordinados lo va a controlar esa parte. Esto es como mucha información, pero igual está puesto ahí a título informativo. Fíjense, esto sería lo que yo les decía, que está como doblado y aplastadito. Este corte pasaría a nivel del vermis, ¿sí? Sería un corte sagital del vermis, es esquemático. Y si nosotros lo dividimos en segmentos, vamos a encontrar que se divide en toda esa cantidad de segmentos. Pero nada, olvídense, solo son, va a ser demasiado, va a ser demasiado. Esto es un corte horizontal o transversal, ¿sí? Que estaría pasando por el tallo encefálico a la altura, fíjense acá, de la protuberancia anular, ¿sí? O sea que si ustedes recuerdan cómo era el tallo encefálico, que teníamos mesencéfalo, protuberancia y bulbo, hacemos un corte horizontal por el medio del tallo, ¿sí? La protuberancia era la estructura media del tallo encefálico. Hacemos un corte horizontal a ese nivel y así vamos a ver al cerebelo. Fíjense, protuberancia, cuarto ventrículo, habíamos hablado un montón del cuarto ventrículo, ¿sí? Lo que está a los laterales del cuarto ventrículo van a ser estos pedacitos acá de sustancia, los pedúnculos cerebelosos medios, que corresponden a la protuberancia o puente, ¿sí? ¿Se ubican? Y después, hacia atrás, toda la masa cerebelosa,
con su corteza y sus núcleos grises centrales. ¿Ven los núcleos dentados que en la otra diapositiva se veían como masas compactas? Son láminas plegadas de sustancia gris y por eso se llama dentado, ¿sí? Es este amarillito, ¿sí? Después tenemos el núcleo globoso y el emboliforme, que son estos tres que se ven acá, que en la otra imagen este no se veía, ¿sí? Que forman lo que es el núcleo interpuesto. Es un conjunto de núcleos que se llama núcleo interpuesto, ¿sí? A esos tres. Y esos van a ser los que van a estar sobre todo haciendo la sinapsis de las vías que regulan lo que es el tono muscular y la postura, ¿sí? Estos, que se llaman fastigios o del techo, porque son los que están más hacia la parte superior, son los que van a estar haciendo la sinapsis de las vías que regulan el equilibrio o controlan el equilibrio. Y este, que era el más grande de todos, que es el dentado, está relacionado con el movimiento voluntario, ¿sí? Y los movimientos automáticos o semiautomáticos. Hola. ¿Tu apellido? Sí, déjamelo ahí. Bueno, básicamente estas serían las funciones del cerebelo, ¿sí? Lo que veníamos hablando, resumido, coordina la acción muscular durante los movimientos voluntarios, los movimientos automáticos que también se llaman conjugados, ¿sí? Y el tono postural, la regulación del tono postural a través de los músculos antigravitatorios, o sea, todos los músculos posteriores que nos sostienen en contra de la fuerza de la gravedad. Y en el mantenimiento del equilibrio. Estas funciones, que dice subcortical ahí al costadito, son funciones que no se hacen conscientes, por eso son subcorticales. Todo lo que no llega a la corteza cerebral no se hace consciente, ¿sí? Nosotros no estamos pensando en que los músculos se tienen que contraer para estar sosteniéndonos en contra de la fuerza de gravedad, o qué músculo se va a contraer o qué grupo si nosotros hacemos un desbalance lateral o un desbalance anterior, estando de pie en bipedestación, ¿se entiende? ¿Sí? No lo hacemos consciente, si no estamos dando una orden que se contraiga tal grupo, que se contraiga tal otro. Por eso son funciones subcorticales, porque no son conscientes. Y lo mismo con el equilibrio. Entonces, todo el tiempo el cerebelo está recibiendo información del aparato locomotor. ¿Sí? ¿Se acuerdan de los receptores que nosotros teníamos a nivel de las articulaciones, a nivel de los músculos? ¿Sí? El órgano tendinoso de Golgi, ¿se acuerdan? ¿Algo de eso, no? Bueno, después lo buscan y lo repasan. Todo lo que es postura y posición, todo lo que sea postura y posición, se llama propiocepción. O sea, es la información de nuestro propio cuerpo, por eso es propiocepción, información propioceptiva. Y para eso hay vías, que son estos axones que yo les decía, que viajan a través de la médula, ya vamos a ver médula y lo vamos a ver, y se llaman vías propioceptivas, justamente porque son las que están llevando y trayendo esa información hacia el cerebro, ¿sí? El aparato vestibular está dentro de lo que sería todo en el cráneo, digamos, lo que corresponde al oído, ¿sí? Ahí tenemos el aparato vestibular, por eso el nervio que se ocupa el oído tiene dos partes, ¿sí? Una que se corresponde a la audición y otra al equilibrio o a la posición de la cabeza, ¿sí? Que sería la parte vestibular. Entonces, el nervio que lleva esa información se llama vestíbulo coclear. Va todo junto. La parte vestibular es la que se encarga del equilibrio, la parte coclear es la del sentido de la audición. Y la corteza para los movimientos en fase de ejecución, eso sí, llega hasta el nivel cortical. Entonces, el cerebelo responde a través del sistema extrapiramidal. ¿Se acuerdan que habíamos hablado que la vía piramidal o que el sistema piramidal era el de el movimiento primario principal, la vía motora, la que nacía en la corteza motora primaria? Después vamos a ver vías igual. El sistema extrapiramidal, que tiene algunos núcleos en el tallo encefálico, como el núcleo rojo, por ejemplo, ¿sí? Es
el que hace que se controlen los movimientos. ¿Se acuerdan que yo les decía que los movimientos que se originan en la corteza motora primaria, en el área 4 de Brodmann, ¿se acuerdan? Prerolándica, eran movimientos torpes, eran movimientos bruscos que necesitaban de un pulido, digamos, ¿sí? Y eso lo hace el sistema extrapiramidal. Por eso va a actuar como funciones facilitadoras o funciones inhibidoras. ¿Listo, cerebelo? ¿Sí? ¿Qué tienen que saber de cerebelo? Básicamente, ¿dónde está? ¿Cómo se une al resto del sistema nervioso central? ¿Sí? Y cuáles son las funciones principales. Y las partes que tiene. Y los núcleos. Las meninges. ¿Qué son las meninges? ¿Alguien sabe? Tienen que haber escuchado hablar de las meninges o no. Membranas de envoltura de nuestro sistema nervioso central. ¿Sí? Y el sistema nervioso central, ¿qué comprendía? Exacto. Entonces las meninges las vamos a encontrar en el cráneo, ¿sí? Toda en la parte interna de la cavidad craneal y en la parte interna del conducto raquídeo, envolviendo a las estructuras nerviosas, pero a su vez adosándose a las estructuras óseas, ¿sí? Por eso tenemos varias membranas. Estas membranas meningias son tres, ¿sí? La más externa de todas, que es la que se adhiere al hueso, la más dura de todas, justamente la más rígida, que se llama por eso dura madre, esa es la capa más externa, ¿sí? Y tiene una que está bien pegadita al hueso, que sería como el periósteo de los huesos, ¿sí? Y otra capa más delgadita que está por dentro, pero están bien pegadas una con otra, no se diferencian, ¿sí? Después, por debajo de la dura madre, tenemos la aracnoides. Ahí. Fíjense, esto es el hueso, ¿sí? Ahí, esto sería la dura madre, lo que está en rosa. Por debajo tenemos la aracnoides, que tiene todo un sistema trabecular, ¿sí? Como tabiquecito, y entre sus dos hojas, también tiene dos hojitas. Una que está adosada a la dura madre, y la otra que está adherida a la capa más profunda de las tres, que es la pía madre. La pía madre es la que está en íntimo contacto con la sustancia nerviosa. La aracnoides es la que nos va a dar justamente este espacio subaracnoideo, que tienen que haber escuchado alguna vez nombrar, el espacio subaracnoideo. ¿Qué hay ahí? ¿Alguien sabe? Exacto, el líquido cefalorraquídeo. El líquido cefalorraquídeo cumple funciones de protección, ¿sí? Este líquido cefalorraquídeo va a estar circulando por este espacio subaracnoideo, ¿sí? Y por todo el sistema ventricular, que ya lo vamos a ver. Eso sería la médula espinal. Y ahí vemos la dura madre, en rosadito es la capa más externa de las tres, que va a estar, ahí vemos la médula espinal sola, no está dentro del conducto raquídeo, ¿sí? Pero esa que está en rosa va a estar pegada al conducto raquídeo y a su vez va a emerger por el agujero de conjunción acompañando los nervios raquídeos en un pequeño trayecto luego de que salen del conducto raquídeo, ¿sí? Esa es la más externa, la que está en rosado. Esta es la aracnoides, que tiene su espacio subaracnoideo ahí, ¿sí? Y después, la más profunda, que está solamente dibujada acá en celestito más claro, que es la pía madre, que es la que está bien pegadita a la médula espinal. Esta se va a meter en todos los surcos que tenga la médula. Las otras no, las otras cruzan como puente por arriba de los surcos. Y lo mismo ocurre en el cerebro, en los hemisferios cerebrales, ¿sí? La dura madre sí se introduce, ya lo vamos a ver después, en lo que es la cisura interhemisférica, que era la más grande, la más profunda de todas, ahí hasta el cuerpo calloso, y después está separando lo que es cerebro de cerebelo. Ahí también vamos a encontrar una formación de la dura madre. ¿Ven ahí? Este pequeño circulito está empleado acá y vemos lo mismo que veíamos en el cráneo, el espacio subaracnoideo. Por ahí circula el líquido cefalorraquídeo. Ya vamos a ver cómo se conecta
o cómo se comunica con el sistema ventricular, que era el que estaba dentro del sistema nervioso, ¿se acuerdan? Que había cavidades dentro del sistema. Bien, ahora vamos a ver, sistema ventricular. De meninges, para resumir, sepan qué función cumplen, cuántas capas tiene y dónde está el espacio subaracnoideo, ¿sí? En cuál de las capas. Y qué recubre. El sistema ventricular es todo, ahí están todas las conexiones. Es todo ese sistema de cavidades que encontrábamos en el interior del sistema nervioso central. ¿Sí? ¿Se acuerdan que había ventrículos laterales, uno en cada hemisferio? Había un tercer ventrículo alrededor del cual encontrábamos todas las estructuras que pertenecían a qué parte del sistema nervioso central. ¿Quién se acuerda? Cuando hablábamos de ganglios de la base. Teníamos dos grupos, ¿se acuerdan? Cuerpo estriado y diencéfalo. ¿Cuál estaba alrededor del tercer ventrículo? El diencéfalo. El diencéfalo, perfecto, el diencéfalo. ¿Sí? Y después había una comunicación que era el acueducto de Silvio, que estaba separando lo que era anterior de posterior del mesencéfalo, ¿sí? Pedúnculos cerebrales de tubérculos cuadrigéminos, acá, ahí, acueducto de Silvio. Esto es tallo encefálico. Esto es un corte sagital, ¿sí? Ahí se ubican. Esto sería la cara interna de los hemisferios. Acá en celestito se ve transparente los ventrículos laterales, el tercer ventrículo, el acueducto de Silvio, el cuarto ventrículo, y eso que ven ahí en rojo, que se ve en los ventrículos laterales, que se ve en el ventrículo medio, y que se ve también en el cuarto ventrículo, son los plexos coroideos. Los plexos coroideos son plexos vasculares, ¿sí? Que son los encargados de producir o fabricar el líquido cefalorraquídeo. Ahí se produce y se va a reabsorber en estas vellosidades aracnoideas, ¿sí? Ahí se va a estar reabsorbiendo. Bien, vamos a ver otra que sea más clara. Sistema ventricular. Eso es lo que tienen que saber del sistema ventricular, ¿sí? Que es un conjunto de cavidades que se encuentran distribuidas en el neuroeje y son 4 las cavidades. Los dos ventrículos laterales, uno en cada hemisferio, el tercer ventrículo o ventrículo medio, que estaba al que rodeaba y le formaba las paredes el diencéfalo, y el cuarto ventrículo, que estaba entre lo que era el tallo encefálico y cerebelo que vimos hace un ratito. ¿Sí? Bien. ¿Cómo se comunican unos con otros? Los ventrículos laterales con el tercer ventrículo solo a través de un pequeño orificio que se llama agujero de Monro. Vamos a tener uno de cada lado porque tenemos dos ventrículos laterales. El agujero de Monro va a comunicar entonces los laterales con el tercero con el cuarto a través del acueducto de Silvio, ¿sí? O acueducto cerebral. El cuarto ventrículo se continúa hacia la médula espinal como conducto del epéndimo o conducto ependimario. Normalmente no es permeable, ¿sí? Es solo como un vestigio, digamos, pero no circula líquido por dentro del conducto del epéndimo. Y el cuarto ventrículo con el espacio subaracnoideo, ¿sí? Que está, en el conducto raquídeo y en el cráneo, ¿sí? Por medio de los agujeros de Luschka y de Magendie que están en el cuarto ventrículo. Ahí se comunica con el espacio subaracnoide. ¿Cómo? No, las vellosidades están en el espacio subaracnoideo para reabsorber el líquido. Se fabrica o se produce en los plexos coroideos en el interior de los ventrículos y se reabsorbe afuera. Así se verían las cavidades por transparencia en lo que sería el
sistema nervioso central, ¿sí? Vamos a ver la otra, ¿ven? Eso sería todo hueco dentro del sistema nervioso central, y las cavidades. Fíjense que los ventrículos laterales, ¿sí?, que se ven muy próximos en la parte superior y anterior, tienen prolongaciones, tienen una forma bastante rara, no es una cavidad simétrica. Entonces va a tener una prolongación frontal, vamos a la próxima, o cuerno anterior, ¿ven? Una prolongación frontal, un cuerpo, ¿sí?, una prolongación posterior u occipital o cuerno posterior, y una prolongación lateral, que también se le llama cuerno inferior, o prolongación temporal, ¿sí? Esas serían las partes de los ventrículos laterales. Este sería el ventrículo medio, y ahí estaría la comunicación, el conocido agujero de Monro, ¿sí? O agujero interventricular, que está comunicando los ventrículos laterales con el tercero, ¿sí? Este es el acueducto de Silvio, acá estaría el cuarto ventrículo, acá atrás, ¿qué vamos a tener? ¿Sí? El cerebelo, y acá adelante, el tallo encefálico. Y rodeando a estas estructuras, a todo esto, a todo. El diencéfalo. Ese acá, al tercer ventrículo. Los hemisferios, sí, el telencéfalo. ¿Sí? ¿Se dan una idea más o menos? Bien. Bueno, ahí se ve un ventrículo lateral, el otro, ventrículo medio y cuarto ventrículo. Y acueducto de Silvio. ¿Entienden esta imagen? ¿Sí? Un corte sagital, de lo mismo que venimos viendo, ¿sí?, donde podemos ver el cuarto ventrículo, que es lo que nos está faltando describir todavía, ¿sí? Fíjense, ahí esos serían los plexos coroides que producen líquido cefalorraquídeo. Allá atrás se ve otro, más oscurito, en los ventrículos laterales, y acá vemos los plexos coroides del cuarto ventrículo, ¿sí? Estas granulaciones aracnoides que dice acá, también reabsorben el líquido cefalorraquídeo, ¿sí? Bueno, este espacio con forma de pirámide, ¿sí? Ahí están, miren, los agujeros de Magendie, y a los costaditos estarían los de Luzca que no se ven. Ah, sí, ahí está señalado. Eso en forma de pirámide es una pirámide cuadrangular. ¿Se acuerdan que dijimos que el piso del cuarto ventrículo estaba formado por dos triángulos opuestos por su base? Tenía forma de rombo, pero ese era el piso nada más. Después estaría acá, sobre protuberancia y bulbo. Y después tenemos el techo, la parte superior y la parte inferior, ¿sí? Entonces tiene forma de pirámide cuadrangular. Lo que nosotros tenemos que estudiar es el piso del cuarto ventrículo. Ahora van a ver un montón de cosas, pero vamos a resumirlo mucho. ¿Esto qué sería? Todo esto. Una vista posterior del tallo encefálico, ¿sí? Esto de acá ya no corresponde porque es el tálamo óptico, ¿sí? El tallo encefálico sería esto, mesencéfalo, la parte posterior de la protuberancia y la parte posterior del bulbo. Y después sigue hacia abajo la médula espinal. Hacemos una división longitudinal para separar en dos mitades. Ahí vemos los tres pedúnculos cortados y una horizontal que estaría separando lo que es protuberancia de bulbo, ¿sí? Entonces nos quedan los dos triángulos opuestos por su base, el piso del cuarto ventrículo, ¿sí? Vamos a sacar todo eso y vamos a ver qué hay en el piso del cuarto ventrículo que están nombrados. Estas como elevaciones que vemos ahí, que están marcadas con amarillo, se llaman eminencias teres. Las eminencias teres están formadas por el colículo facial. El colículo facial no corresponde, o sea, del nervio facial. El nervio facial es el séptimo par, no el sexto, como dice ahí.
¿Por qué dice sexto par? Porque si nosotros hiciéramos un corte transversal a la altura de la eminencia teres, vamos a ver que el núcleo del par craneal sexto está metido ahí adentro y el nervio facial viene y le da vuelta alrededor antes de salir. Y al dar esta vuelta, sobreeleva el piso del cuarto ventrículo, formando esta eminencia que se llama eminencia teres. ¿Se entiende? Por eso dice colículo facial y sexto par. En realidad el sexto par craneal no es el facial. El facial es el séptimo, pero es el facial el que sobreeleva el piso del cuarto ventrículo al dar la vuelta sobre el núcleo del sexto par. El trígono del hipogloso sería esto, del nervio hipogloso, que después cuando veamos periférico vamos a ver, pares craneales, el nervio hipogloso que es el último par craneal, el 12º, ¿sí? Ahí, a ese nivel, se encuentra su núcleo, ¿sí? Su núcleo de origen, sus células grises. Y el área vestibular del nervio vestíbulo coclear, ¿se acuerdan que hablamos hace un ratito? El del oído, la parte del equilibrio, ¿sí? El área vestibular se va a localizar en esta parte del piso del cuarto ventrículo. Y el trígono del nervio vago y del glosofaringeo, que sería el 9º par, vago el 10º, está en la parte más inferior del piso del cuarto ventrículo. O sea que, ¿qué encontramos en el piso del cuarto ventrículo? Núcleos grises, ¿sí? O sustancia gris relacionada con algunos pares craneales, ¿sí? Los otros pares craneales tienen sus núcleos grises metidos más hacia el interior del tallo encefálico. Bueno, esa es la parte inferior. Vascularización del cerebro. ¿Cómo estamos? ¿Cansadísimos? Terminamos acá y si quieren hacemos un descansito y después seguimos con médula. Esto es lo último de esta parte. La vascularización del encéfalo depende de dos sistemas. Un sistema que está proporcionado por las carótidas y otro sistema que está proporcionado por las arterias vertebrales. ¿Se acuerdan de Anatomía 1 cuando veíamos raquis cervical, las vértebras cervicales que tenían un agujerito en la base de su apófisis transversa? ¿Sí? Que era para una arteria, para la arteria vertebral. Está destinada a llevarnos agua al tanque, ¿sí? Si se tapan esos agujeritos por algún motivo, no nos llega agua al tanque, ¿sí? Bien. Las carótidas, esto si quieren lo estudian así, ya está, ¿sí? Para los sistemas. La carótida común, que es una arteria que nace del callado de la aorta, que es la arteria más grande de nuestro cuerpo, se divide en dos, la carótida común, en una externa y en una interna, ¿sí? Y la interna es la que se mete dentro del cráneo por el agujero carotidio para dar en la base del cerebro la arteria, se vuelve a dividir, digamos, y da la arteria cerebral media, que también se llama silviana, porque se va a meter por la cisura de Silvio, ¿se acuerdan? Por eso se llama silviana. Y la arteria cerebral anterior, que está en rojo porque forma parte de un sistema cerrado, de un circuito cerrado que está en la base del cerebro, que es de donde se desprenden todas las arterias que van a irrigar el cerebro, que se llama polígono de Willis, y ese lo tienen que saber. Y el sistema de las vertebrales son las dos arterias vertebrales, que son ramas de la subclavia, que vienen ascendiendo por los agujeros de la base de las transversas, por los agujeros vertebrales, hasta llegar al cráneo. ¿Se acuerdan en el atlas que daba vuelta alrededor? Había como un surquito atrás de las masas laterales del atlas, por donde se metía la arteria vertebral. Se unen las dos juntas, una con otra, que es raro que pasen las arterias. Normalmente todas las arterias, a medida que van alejándose del corazón, se van dividiendo en dos, en dos, en dos. Estas dos, que vienen divididas, se juntan, se unen y forman una sola, que se llama tronco basilar porque está a la altura del canal basilar del hueso occipital, ¿se acuerdan? Bien.
Entonces, el tronco basilar a su vez después se divide por dicotomía, o sea, en dos arterias, y da las dos arterias cerebrales posteriores, que estas a su vez se van a unir a las carótidas internas por medio de las comunicantes posteriores. Ya lo vamos a ver al circuito entero y cómo se forma. Por otro lado está la arteria cerebral anterior, que se une, o sea, hay dos cerebrales anteriores que por medio de otra que atraviesa así, que se llama comunicante anterior, se van a estar uniendo una con otra. Y ahí queda cerrado ese circuito, ahora lo vemos, que se llama polígono de Willis. ¿Qué tienen que saber del polígono de Willis? Lo que dice ahí abajo. Es la anastomosis de las cerebrales posteriores y anteriores a través de las arterias comunicantes. Las comunicantes posteriores son dos, la comunicante anterior es una sola. Así se ve toda la irrigación encefálica. Ya lo vamos a ver más detalladamente. Miren. ¿Se ubican más o menos esta imagen? ¿Sí? Bien. Esto de acá, que ven cerradito, ese es el polígono de Willis. ¿Sí? Estas son las arterias que venían subiendo las vertebrales por los agujeros transversos de las cervicales. Se juntan las dos y forman el tronco basilar. Y el tronco basilar se divide en dos y forma cada una de ellas las cerebrales posteriores. A su vez, las cerebrales posteriores se comunican con la carótida por medio de las comunicantes posteriores, que son estas. Y de la carótida que llegaría acá, ¿sí?, sale la cerebral anterior. Disculpen un segundito, chicos. Bueno, seguimos. Entonces, de las carótidas van a salir estas dos, que son las cerebrales anteriores, y esa chiquitita que se ve ahí, ¿bien dónde está la flechita? Esa es la comunicante anterior. Ven que está transversal así, uniendo las dos arterias cerebrales anteriores. Y ahí se va coloreando. Esas son las carótidas internas. Ven que la carótida primitiva, esta es la carótida primitiva, se divide en dos, una externa y una interna. Esta es la que se mete dentro del cráneo. Ahí. Ahí viene la otra, la basilar, que se divide en dos, y ahí se cierra el circuito. A ver si tenemos otra imagen. Ahí quedaría conformado el polígono de Willis. ¿Sí? ¿Se ubican dónde estaría eso? Esto es el quiasma de los nervios ópticos, este es el tallo pituitario, que corresponde a quién. ¿Quién iba a estar ahí? El tallo pituitario, ¿de qué glándula era? De la hipófisis, ¿sí? Fíjense, este es el tronco basilar que estaría apoyado sobre el canal basilar del occipital. Si nos vamos un poquito más adelante, ¿a quién teníamos? En estructuras óseas, en el hueso. Por delante del canal basilar, ¿quién estaba? La silla turca, ¿se acuerdan? ¿Sí? Del esfenoides. Note que repasar anatomía. Y en la silla turca se apoyaba la hipófisis, ¿sí? Entonces esto está en la base del cerebro, en ese lugar. De ahí salen todas las arterias que van a irrigar el cerebro. Y esos son los sectores que le corresponde a cada una, ¿sí? Fíjense, territorio de la cerebral media, de la cerebral anterior y de la cerebral posterior, que nacen todas del polígono de Willis, ¿sí? ¿Más o menos? Bien. ¿Qué tienen que saber de esto? ¿Cómo está formado el polígono de Willis? Los dos sistemas que lo forman. ¿Qué arterias
forman el anillo o polígono de Willis y a qué sector le corresponde a cada uno, ¿sí? Bueno, eso era la sangre arterial. ¿Cómo se va a recoger o cómo vuelve esa sangre al sistema? A través de los senos venosos, ¿sí? Los senos venosos o venas, ¿sí? Están ubicadas en el interior de las meninges. Esto es parte de las meninges que se mete en la cisura interhemisférica. ¿Se acuerdan que les dije que de la dura madre se metía en la cisura interhemisférica y llegaba hasta la altura del cuerpo calloso? Ahí tenemos una parte, acá tenemos otra, ahora le vamos a poner nombre, acá tenemos otra, ¿sí? Vamos con la otra imagen. Esa que veíamos arriba contra el cráneo, el seno longitudinal superior. La que está contra el cuerpo calloso, seno longitudinal inferior, ¿sí? Eso está metido en la cisura interhemisférica. Después, uniendo el seno longitudinal superior con el inferior, que se llama seno recto. Y después, hacia los laterales tenemos, vamos a volver para atrás, el seno transverso, que sería ¿sí? Para los costaditos. Y acá estaría el seno cavernoso rodeando también, o recogiendo la sangre venosa de todas las venas que rodean al tallo pituitario. Ahí estaría la hipófisis, ahí abajo. ¿Se dan más o menos una idea? ¿Se pueden ubicar más o menos? ¿Sí? Esto sería la hoz del cerebro, que es una dependencia de las meninges, que es esa lámina de dura madre que se mete en la cisura interhemisférica. Esto que ven acá es la tienda del cerebelo, o la hoz del cerebelo. También es parte de la dura madre que está separando el lóbulo occipital del cerebro del cerebelo. No están juntos, no están en contacto. Lo separa esa membrana. Y acá, tapando a la hipófisis, está la tienda de la hipófisis. Esas son las tres dependencias de la dura madre, o de las meninges. Y acá terminamos, chicos, con esto. A ver cómo era. Y vamos a ver el otro. ¿Cómo truena? Bueno, médula espinal. Quizá veamos una parte nomás, si así no se cansan tanto. Vemos más que nada lo que es configuración externa y después dejamos, porque si no, nos va a agarrar el agua y creo que ya no dan más tampoco. Profe, ¿hasta qué tema entra Sí. el parcial? El primer parcial. El primer parcial es el primer parcial es todo sistema nervioso, chicos. Todo, todo, todo. Espérenme un segundito, por favor. No se escapen. Sí, busquen agua, tranquilos. Y la fecha sigue siendo el 24 de abril. Se escucha feo, chicos, ¿pueden repetir? Y la fecha sigue. La fecha del parcial, ya les digo enseguida, esperen que me fijo en el cronograma.
¿24? Ah, gracias. Yo no las tengo en la cabeza, tengo que mirar el cronograma todas las veces. Igual nos queda una clase más, que sería, ¿qué fecha? El lunes que viene. 2 semanas más, pero me parece la otra y la otra. No tenemos un feriado por ahí. Yo sé que había una semana que la habíamos dejado libre. Ah, chicos, así mientras preparan mate y más les comento a todos, o sea, los que están acá y los que están por mí. Les vamos a subir al campus después, al aula virtual, un link para que entren a un drive y se anoten para la feria de salud. ¿Les hablaron de la feria de salud? ¿No? ¿Nadie les habló de la feria de salud? Qué mal. Bueno, escuchen, la otra semana, el 13 de abril, que es jueves, la semana que viene jueves no, esta es Jueves Santo, ¿no? Es feriado. El jueves que viene se hace la feria de salud acá en la UNER. Y tienen que participar, ¿sí? No es obligación, pero sí tienen que venir. O sea, obligatoria es la asistencia, participen o no. Nosotros les vamos a subir un drive para que ustedes entren en un Excel y se anoten. Están puestos por grupos de 3, ¿sí? Las materias van juntas, anato 1, anato 2 y biomecánica. Pero también nos dijeron que de semiopatología médica, que es de segundo, ¿no? Semiopatología médica, tienen algunas actividades que hacer, que no sé, no participan todos, pero algunos participan. El que esté en esa actividad de semiomédica no es necesario que se anote en los otros grupos. Nosotros necesitamos 3 alumnos por cada hora que va a haber de la feria de salud. O sea que van a tener horarios disponibles para anotarse. Tienen un grupo a las 8, otro a las 9, otro a las 10, otro así hasta las 5 de la tarde. ¿Sí? Es 1 hora que tienen que venir. Van a estar en el aula allá en el laboratorio, en el aula de anatomía, y lo único que tienen que hacer es acomodar a los grupos o ayudar, colaborar con los grupos de chicos que vienen a ver la feria de salud. ¿Sí? Nada más. Solo eso. Y del resto tendrá que venir a dar el presente en algún momento del día. ¿Sí? El que quiera participar se anota en esa página que van a encontrar ahí en ese link, en el Drive, ¿sí? Que ya les digo, tiene puesto, si bien las 3 materias van a ser juntas allá en el laboratorio, tienen puesto por materia grupos en diferentes horarios, ¿sí? Bueno, cumplí. Todavía no lo subimos, pero ya lo vamos a subir. Vamos rapidito con médula antes que se nos venga el mundo abajo y nos quedemos sin luz todavía. Médula espinal. Si nosotros vemos lo que continúa el tallo encefálico, ¿sí? Es la médula espinal. Y los nervios que salen de ella. ¿Qué es la médula espinal? A diferencia de lo que es el sistema, o sea, el sistema nervioso central, el cerebelo, el cerebro y todo lo que veíamos ahora, las sustancias se disponen a la inversa. O sea que acá, en lugar de tener corteza de sustancia gris y sustancia blanca en el interior, tenemos al revés. Por eso la médula se ve como un largo cordón blanquecino. ¿Sí? Nosotros la vemos, no tiene la misma coloración que va a tener el resto del sistema nervioso central. ¿Sí? Está ocupando el conducto raquídeo, se va a extender aproximadamente hasta L2, ¿sí? Se adapta a todas las curvas que tiene la columna vertebral, se va siguiendo la forma de la columna, y van a salir de la médula espinal o emanar, como dice ahí de ella, 31 pares de nervios raquídeos. ¿Sí? 31 pares, y sí que 31 nervios salen acá, hacia cada lado, para cada lado. Varía la longitud entre el hombre y la mujer en 2 centímetros más o menos, entre 43 y 45, y se va a adelgazar hacia su parte final, donde va terminando, ¿sí? Donde forma el cono terminal y después sigue el filum terminale, a la altura del E2, les decía, y
a partir de ahí hacia abajo no es que no salen más nervios o que no hay más nervios, sino que todos los nervios que van saliendo más arriba, como la médula espinal no ocupa toda la longitud de la columna, los segmentos se hacen cada vez más cortitos y sí salen la misma cantidad de nervios que de agujeros raquídeos tenemos. Entonces, como la médula es más corta, se empiezan a amontonar y a irse para abajo, para salir más abajo, ¿se entiende? Y esa disposición que vamos a encontrar de L2 hacia abajo, si nosotros abriéramos la columna de L2 hacia abajo, vamos, en lugar de encontrar un segmento de la médula espinal, vamos a encontrar un manojo de nervios raquídeos que todavía no salieron. Y eso se llama cola de caballo, ¿sí? Está fijada, bueno, hacia arriba porque se continúa con el bulbo, hacia los laterales por los ligamentos dentados, que los ligamentos dentados se los forman las meninges, y son las que la van a sostener dentro del conducto raquídeo. Esto es un esquema. Chicos, silencien los micrófonos, así no se escuchan ruidos. Esto es un esquema, les decía, de la médula espinal. Acá está incluido el tronco encefálico, ¿sí? Fíjense que tiene un engrosamiento o intumescencia cervical y otro a nivel lumbar, ¿sí? Y en la parte dorsal estaría como más delgadita, ¿sí? Todos esos que vemos, esos pelitos que vemos salir ahí son los nervios raquídeos. Y esto, que es lo que yo les decía, los que salen hacia abajo, se llama caudequina o cola de caballo, que es lo que nosotros vamos a encontrar a esa altura. Ahora, lo interesante acá es esto. ¿Ven que salen y se van uniendo? Como que se van pegando unos con otros. Eso es lo que les taladra la cabeza. Eso lo vamos a ver la semana que viene, cuando veamos periférico, que son los plexos. Los plexos, que son anastomosis y divisiones que hacen los nervios raquídeos fuera de una vez que salieron de la columna vertebral. ¿Esto se entiende? Bien, una vista anterior. Ahí vemos cerebro con su cisura interhemisférica, el cerebelo, el tallo y de ahí hacia abajo la médula, y cómo se ve en diferentes cortes o en cortes a diferente nivel, ¿sí? Básicamente no importan las diferencias, lo que nosotros tenemos que saber es que por fuera tenemos sustancia blanca, por dentro sustancia gris. Esa sustancia gris mantiene, más allá de las variaciones, la misma forma, ¿sí? Entonces vamos a encontrar un asta gris anterior, un asta gris posterior y una comisura central que está uniendo las cuatro astas, ¿sí? Tiene forma de H la sustancia gris en el interior, o de mariposa, dicen algunos también, en el interior de la médula espinal. ¿Vamos hasta ahí? ¿Bien? Bien. Si ustedes prestan atención, donde las astas son más gruesas o más amplias, es anterior, ¿sí? Y donde se ven más delgadas y que llegan bien hasta posterior o casi al borde, ¿sí? A la periferia de la médula, es posterior. Y en el medio encontramos lo que hablábamos hoy, el conducto del epéndimo o el canal del epéndimo, ¿sí? Del sistema ventricular, ¿se acuerdan? Lo vimos hace un ratito. Bien. Vamos a ver. Esto todavía no. Esperen un poquito. Bueno, así se vería la médula espinal si nosotros hiciéramos un corte de la columna vertebral, ¿sí? La médula queda como chiquita dentro del conducto raquídeo porque vamos a tener una amortiguación primero de tejido graso, ¿sí? Después tenemos las meninges, la dura madre, ¿se acuerdan? Más externa. Después la aracnoides, que le forma todo su espacio subaracnoideo, que también le sirve de amortiguación. Y por dentro la pía madre viene en contacto con la médula. Y por último, la médula espinal. Fíjense que las astas más gorditas están hacia anterior, hacia el cuerpo vertebral, y las más delgaditas hacia posterior. Y esto sería un nervio raquídeo saliendo del agujero de conjunción. ¿Se acuerdan de los agujeros de conjunción? ¿Sí?
Así se ve en un preparado anatómico. Y esto es una foto de un preparado anatómico. Vieron que no es lo mismo ver esto que ver esto. Es mucho más difícil de identificar las partes. Y eso que se usan coloraciones para darle ese color azul a lo que son vasos sanguíneos venosos y el rojo a los arteriales. No es que naturalmente se ven así, están coloreados. Siempre para representar se toma por regla que todo lo que se colorea en azul son venas, todo lo que se colorea en rojo son arterias y todo lo que está en amarillo son nervios, como por regla, digamos. ¿Y qué pasó acá? Perdimos la mitad de la... Uy, a ver. Perdimos la mitad de la médula en el camino. A ver. No, la perdimos. Bueno, vamos a ver acá. Todo esto. Ustedes imaginen que del otro lado tenemos el mismo contorno, ¿sí? Del dibujo. Que no, ya ni el PowerPoint quiere seguir dando clases. Esto continuaría acá, así, ¿sí? La misma figura del otro lado. Esto sería la sustancia gris central, en forma de H, ¿ven? Esto sería anterior porque es más amplio, y esto sería posterior porque es más delgado y llega más a la periferia. Entonces, vamos a tener, ay, qué difícil, acá un surco medio anterior. Esperen, yo no puedo con esto. Vamos para atrás. Esperen un poquito. Esta, acá, miren esta imagen. Esto sería el asta anterior y esto el asta posterior, ¿sí? Ahí vamos bien. Esto es anterior en la médula, esto es posterior. Entonces acá tenemos un surco medio anterior que, si ustedes se fijan, está como abierto y no es tan profundo, no llega hasta la sustancia gris. Y tenemos un surco medio posterior que sería como un surco virtual, está bien pegado un borde con el otro y va un poquito más hacia la comisura. Este es menos profundo y este es más profundo. Después tenemos donde emergen las raíces de los nervios raquídeos, surcos colaterales, ¿sí? Que quedan marcados justamente por la emergencia de las raíces. Entonces vamos a tener un surco colateral anterior ahí y otro acá, ¿sí? Dos, uno a cada lado. Y un surco colateral posterior acá y otro acá. A estos dos no les den bolilla porque no van. Ahí se entendió un poquito más. Estos surcos colaterales, ¿sí?, nos están delimitando o distribuyendo la sustancia blanca en cordones. Entonces, lo que nos queda de sustancia blanca entre medio de la emergencia de las raíces anteriores, o sea, toda esta partecita, se llama cordón blanco anterior. ¿Sí? Cordón blanco anterior. Todo lo que queda entre una raíz anterior y una raíz posterior se llama cordón blanco lateral. ¿Sí? Y entre las dos raíces posteriores, el cordón blanco posterior. Esa sería la distribución de la sustancia blanca en la médula espinal. Entonces, fíjense, acá tendríamos el cordón blanco anterior, cordón blanco lateral y cordón blanco posterior. Hasta medular anterior, hasta medular posterior y comisura central. ¿Sí? Y si ustedes se fijan ahí, hay como otra puntita al costado. Ese se llama cordón, asta lateral, pero no está en todos los segmentos de la médula. Ahora vamos a ver a qué corresponde cada parte o cada porción. Y en el centro el conducto del epéndilo, esto no lo habíamos visto. Bueno, esto lo vamos a pasar porque ya más o menos lo vimos. Bueno, todo lo que quede de la comisura hacia anterior va a corresponder a la zona motora. Todo lo que sea motor se va a localizar ahí. Es decir que toda este asta gris anterior va a tener neuronas
encargadas de controlar movimientos, ¿sí? Neuronas motoras. Todo lo que venga a esta parte posterior, o lo que sale de acá en realidad, de esta parte posterior, corresponde a la sensibilidad. Todo lo que sea sensitivo va a tener neuronas en el asta posterior. Y todo lo que queda en esta zona central corresponde al sistema vegetativo, al sistema nervioso autónomo. O sea que ahí vamos a tener neuronas que van a estar controlando, por ejemplo, el movimiento de los intestinos, el peristaltismo, ¿sí? Movimiento va a ser acá, sensación va a ser acá, ¿sí? Cuando a nosotros nos duelen las tripas, como decimos, ¿sí? Tenemos dolor, se va a estar localizando las neuronas que llevan esa información de la línea media hacia posterior. Cuando es vegetativo, es intestinal. Cuando es motor, acá. Cuando es un movimiento voluntario, acá. Cuando es una sensación, tacto, dolor, temperatura, presión, acá. ¿Sí? Ahí van a ser sinapsis las neuronas, en esa parte. Y los axones de esas neuronas van a viajar por estos cordones blancos, ¿sí? Por cualquiera de los tres ya vamos a ver qué función le va a corresponder a cada uno. Dentro de la sustancia gris están identificados algunos sectores que tienen nombre propio, ¿sí? Como núcleos, que van a tener una función específica, ¿sí? Entonces vamos a ver que en el asta anterior tenemos un núcleo anteromedial y un núcleo anterolateral. Y ahí se van a acumular neuronas con una función particular, ¿sí? Siempre motor. Ya lo vamos a ver después. Estas que están acá en verde, siempre vamos a poner en estos tonos lo que sea movimiento o motor. En verde, diferentes tonos de verde, lo que sea vegetativo, ¿sí? Y en celeste, azul, bueno, ahí de todo un poco ahí, pero más en celeste y azul, lo que es sensitivo, ¿sí? Entonces, ahí hay zonas que están bien identificadas de acuerdo a su función. Después vamos a ver esa función. Vamos a lo que es lo que se llama sistematización de la sustancia blanca, la parte de vías. Lo vamos a ver rapidito, después los vamos a repasar bien la semana que viene. La sustancia blanca eran los tres cordones que nombramos hace un ratito, ¿se acuerdan? Un cordón blanco anterior, un cordón blanco lateral y uno posterior. Dentro de esos cordones blancos van a ir todos los axones que descienden desde la corteza o de los núcleos grises del cerebro o del cerebelo, y los axones de las neuronas que llevan información sensitiva, ¿sí? Viajan por los cordones blancos. Entonces van a estar los que tengan la misma función agrupados, ¿sí? Por manojos, haces o fascículos, ¿sí? De axones o tractos. Entonces vamos a encontrar haces que están bien identificados en el cordón anterior, en el lateral y en el posterior, ¿sí? Los descendentes, o sea, todo lo que baje desde la corteza y los núcleos grises superiores, todo lo que vaya hacia abajo va a ser con función motora o eferente, ¿sí? Porque va al órgano efector, al que va a realizar la acción. Todo lo que suba van a ser ascendentes, ¿sí? O aferentes, y van a ser sensitivos o sensoriales. ¿Cuál va a ser la diferencia entre sensitivo y sensorial? Todo lo que sea sensitivo habla de la sensibilidad, lo que nosotros podemos percibir con el tacto, ¿sí? O el dolor, sensibilidad. Lo sensorial es lo que nosotros recibimos o percibimos por medio de los órganos de los sentidos. El gusto, la visión, el olfato. Sí, eso va a ser sensorial. También van a ser vías ascendentes, pero con otro nombre. Bueno, fíjense que hay regiones que están bien identificadas con esos manojitos de axones, sabemos a qué vía corresponden, ¿sí? Entonces, los que descienden
que están casi todos en colores de la gama del rojo y el rosado, ¿sí? ¿Qué van a hacer? ¿Motores o sensitivos? Los que bajan. Motores, perfecto. ¿Y los que suben? Sensitivos o sensoriales. Fíjense, en esta mitad de la médula están graficados los descendentes, los que bajan. Y en esta mitad, los que suben. Pero las dos cosas están de los dos lados, ¿sí? Acá están puestos por separado para que lo puedan entender más fácil, para no amontonar tanto el dibujo, ¿sí? Pero de este lado vamos a encontrar a todos estos también, y de este lado vamos a encontrar estos también, ¿sí? De ambos lados. Entonces, vamos a tener el haz piramidal directo, que va a estar pegadito al surco medio anterior, ¿sí? A ambos lados, de este lado también. El haz piramidal cruzado, que lo vamos a encontrar ahí, pegadito al asta medular anterior. El haz retículo espinal, veo el color, me falta uno, a ver. ¿Es este el mismo color del retículo espinal? Es este. ¿Cuál? ¿Este? Perdón, sí, perdón. Este es el piramidal cruzado. Claro, si los piramidales están uno en el asta anterior y el otro en el lateral, perdón. En el cordón anterior. Piramidal directo, piramidal cruzado. Se me mezclaron los colores. El retículo espinal, ahora vamos a ver la diferencia de esto. El tecto espinal, el vestíbulo espinal y el rubro espinal. Fíjense, esos cuatro últimos que nombré ahí, estos pertenecen al sistema extrapiramidal, que habíamos Profe, hablado cuando hablamos de cerebelo. Sí. perdón que le interrumpa. ¿Cuál era el directo y cuál era el cruzado? Piramidal directo, el que está pegadito al surco medio anterior, este, Ajá. y este es el cruzado, en el cordón lateral. Ah, listo, gracias. Ahí está. Ahora sí quedó, uno en cada cordón, ¿sí? Los otros, el retículo espinal, el tecto espinal, el vestíbulo espinal y el rubro espinal, pertenecen al sistema extrapiramidal. Estos otros dos, piramidal directo y cruzado, a la vía piramidal. La vía piramidal es la que nace en la corteza motora, ¿sí? Área 4 prerolándica, ¿se acuerdan? Corteza motora. Bien. Los otros cuatro, el retículo, tecto, vestíbulo y rubro espinal, son subcorticales, no nacen en la corteza. Pertenecen al sistema extrapiramidal y son los que están encargados de controlar, pulir, estimular o frenar los movimientos de la vía piramidal. ¿Sí? ¿Mazo? Bien. Los ascendentes son el espino cerebeloso anterior, estos se ubican casi todos en el cordón lateral, y espino cerebeloso posterior. El nombre les está diciendo de dónde a dónde van en estos. Espino cerebeloso, o sea, de la médula al cerebelo, ¿sí? Espino cerebeloso anterior y espino cerebeloso posterior. Espino talámico anterior y espino talámico lateral, o sea, de la médula al tálamo óptico, ¿sí? Espino talámico. Y después tenemos en el cordón posterior solamente los haces de Gol y de Burdach, que se localizan solamente ahí y que van a ir también hacia arriba, después vamos a ver bien qué función tienen. Se entiende que todo esto también está de este lado y todo esto también está del otro lado, ¿no? De ambos lados tenemos vías ascendentes y vías descendentes. Funciones. ¿Se acuerdan que el cerebelo nos daba, entre las funciones que tenía, la propiocepción? ¿Sí? La propiocepción es la función o noción que tenemos nosotros de nuestro propio cuerpo. Es decir, en qué posición está, sin tener que mirarnos. ¿Sí? Entonces, esta información
que viene desde nuestras articulaciones, ¿sí? Viaja por el fascículo o por el haz espinocerebeloso anterior y espinocerebeloso posterior. Van al cerebelo porque una de las funciones del cerebelo era darnos la noción de la posición del cuerpo. El haz espinotalámico, el que va de la médula al tálamo óptico, es el que lleva la información de la sensibilidad gruesa, ¿sí? De la sensibilidad protopática se llama, la grosera, no la finita, la discriminativa, que nosotros podemos tocar una superficie, por ejemplo, la cara de una moneda, ir identificando que hay letras o que hay un dibujo, ¿sí? Esa es la sensibilidad finita. La protopática es la grosera, la que nos dice si esto es liso, es áspero, ¿sí? Si es rugoso, si hay un borde cortante, esa es la sensibilidad grosera. El espino talámico lateral, fíjense que estos dos llevan el mismo tipo de información, ¿sí? Propioceptiva. Pero estos dos que tienen el mismo nombre, espino talámico anterior y lateral, llevan información diferente, ¿sí? Esta lleva el tacto grueso, y la sensibilidad protopática, el tacto grueso, y esta lleva la información termoalgésica, es decir, temperatura y dolor, ¿sí? Yo toco esto y está frío, viaja por el haz espinotalámico lateral, ¿sí? Si duele algo, esa información viaja por el haz espinotalámico lateral. ¿Hasta dónde? Hasta el tálamo óptico. Y de ahí hace sinapsis y va a la corteza para que se haga consciente. Pero el fascículo es ese. Y estos dos que estaban en el cordón blanco posterior, que son los únicos dos que hay en el cordón posterior, Gold y Burdach, llevan el tacto fino, lo que se conoce como sensibilidad epicrítica o discriminativa. La que yo les decía, si tocamos la superficie de una moneda, podemos diferenciar si hay letras o dibujos, o esa sensibilidad es la discriminativa. La propioceptiva consciente, es decir, la posición de las partes del cuerpo entre sí, pero consciente, la que llega a la corteza. Las vías, que es lo que hablábamos recién, pertenecen o se encuentran en la sustancia blanca medular. ¿Ven que estaban todos los dibujitos de los haces o fascículos? ¿Sí? Son cadenas de neuronas que llevan un mismo tipo de información. Si todos los axones que pertenecen por ejemplo, a la vía piramidal, llevan información motora, ¿sí? Todos llevan el mismo tipo de información. Esto sería, por ejemplo, termoalgésica, ¿sí? Porque ahí estamos viendo que los receptores estos están recibiendo información dolorosa. Entonces, ahí está el receptor, viaja por ese axón o ese nervio, ¿sí? Todo lo que era sensibilidad o sensitivo iba al asta posterior medular, ¿se acuerdan? ¿Sí? Al asta posterior medular. Se mete dentro de la médula, dentro del asta, y hace sinapsis con una neurona ahí. Y sale para hacer sinapsis con otra neurona y viaja por la vía, por un cordón lateral, posterior o anterior, para llegar, en este caso, al tálamo. ¿Sí? La termoalgésica era la espinotalámica, ¿se acuerdan? ¿Sí? Ya lo vamos a ver bien después a esto. Bueno, vemos esta y dejamos. ¿Sí? Vemos vía piramidal y dejamos. La vía piramidal es la vía motora por excelencia, lo venimos hablando hace rato, la de los motores, la de los movimientos voluntarios, la que nace en el área 4 de Brodmann, corteza motora prerolándica, fíjense. ¿Se acuerdan? ¿Sí? Bien. Esto sería cerebro, esto sería tallo encefálico, ¿sí? Esto sería bulbo y acá estaríamos a nivel de la médula. Y esto sería mesencéfalo, más o menos a ese nivel. ¿Sí? Entonces, nosotros mandamos el estímulo, la información del movimiento. Nace acá. Desciende
desciende por los pedúnculos cerebrales, baja hasta la parte inferior del bulbo. ¿Se acuerdan que el límite entre el bulbo y la médula era la decruzación de las pirámides? Un entrecruzamiento de la vía piramidal que se encuentra acá. Ahí. Ahí se cruza al lado contrario y baja por el cordón lateral. ¿Sí? Eso que nosotros, ese dibujito en color que veíamos en el cordón lateral, es el haz piramidal que viene bajando desde la corteza. ¿Sí? El cruzado y el directo que se localiza en el cordón anterior. Este no se cruza a nivel del bulbo, baja por el cordón anterior. ¿Sí? ¿Mazo? Entonces, las vías, como eran una cadena de neuronas que llevan un mismo tipo de información, vamos a encontrar que en la vía motora o en la vía piramidal tenemos 2 neuronas nada más. Esta es la más fácil de todas. La primera, que va a estar localizada acá, el cuerpo neuronal, en la sustancia gris de la corteza, porque la sustancia gris está formada por cuerpos, ¿se acuerdan? ¿Sí? En el área 4 de Brodmann. Ahí inicia la vía. Y la segunda neurona de la vía córtico-espinal va a estar a nivel medular. Cuando ese axón tiene que salir para ir, por ejemplo, al miembro superior, va a ser sinapsis, se va a meter de ahí al asta anterior medular, porque ahí va a estar su segunda neurona. Hace sinapsis ahí a nivel cervical, porque para ir al miembro superior lo tiene que hacer a nivel cervical, ¿sí? Y sale por la raíz anterior del nervio raquídeo. Eso es la vía piramidal córtico-espinal, ¿sí? La córtico-espinal. La córtico-nuclear, que también se llama geniculada, es la que va a ir a los pares craneales, porque nosotros en los pares craneales tenemos también nervios motores, ¿sí? Hay pares craneales motores. Entonces, la primer neurona va a seguir estando acá, pero la segunda se va a encontrar en el tronco encefálico, en el núcleo de origen de un par craneal. Por ejemplo, el nervio facial, ¿sí? Que va a estar inervando todos los músculos de la mímica, ¿se acuerdan? Los de la cara estaban inervados por el nervio facial. El nervio facial es un par craneal. Entonces, el núcleo de origen de ese par craneal va a ser el lugar donde encontremos la segunda neurona de esa vía piramidal córtico-nuclear. En el mesencéfalo, para el tercer y sexto par, quedan los del ojo, motor ocular común y motor ocular externo o troclear. En la protuberancia, para el quinto, que es el trigémino, bueno, después vemos cuando veamos pares craneales. Y en el bulbo para otros. Todos estos pares craneales tienen función motora o mixta, motora y sensitiva, pero la parte motora va por la vía piramidal. ¿Se entiende más o menos lo que es una vía? Más o menos. Lo vamos a repasar la semana que viene de vuelta, ¿sí? Vamos a dejar acá. Y la semana que viene vamos a terminar de ver esto, que es bastante complicado, y vamos a ver todo lo que es periférico, ¿sí? Periférico es desde los nervios que emergen de la médula espinal y salen hacia afuera y se unen y se separan formando plexos, que es la parte complicada, y los pares craneales, que es lo que estamos viendo acá algunos, que son todos los que nacen del tallo encefálico o de los órganos de los sentidos, el ojo y la olfacción. El resto tiene sus núcleos ahí. ¿Sí? Bien. Lo que ustedes recuerden de esto que no hayan entendido, no me digan desde el primer día todo. La semana que viene lo preguntan, así lo aclaramos, ¿sí? Ahora, ¿preguntas para hacer ahora? ¿No? Bueno, es complicado, ¿no? Es complicado. Pero ahora les subo la clase en un rato, así lo van viendo. Pero voy a corregir primero lo de bulbo que estaba mal. ¿Se fijaron, chicos? Entonces queda el 24 parcial. Nos quedan 2 clases más. Bien. Ajá.
Sí, porque tuvimos que correr, pero no me acordaba cómo había quedado. ¿Eh? ¿Me hablaron? ¿No? Bueno, listo chicos, nos vemos la semana que viene entonces. Dale, profe. Profe. Nos